Hoy compartiré con ustedes por algunos momentos un segundo tema sobre el libro de Job que comenzamos el programa anterior. Y recordemos que en los dos primeros capítulos son capítulos descriptivos, son capítulos que están escritos en prosa y allí se narra la historia preambular de este libro y luego desde el capítulo 3 entramos en lo que se podría considerar la parte poética del libro y daré lectura a la primera parte del capítulo tercero. Leo la palabra del Señor. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera a canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Hasta ahí voy a leer este trozo de la palabra del Señor. Es tan duro, tan triste lo que aquí aparece, pero es importante entender este capítulo. El drama de Job se plantea, como dijimos, en los dos primeros capítulos. Job es un hombre moralmente justo y es un hombre espiritualmente temeroso de Dios. Sin embargo, empieza a sufrir calamidades y las calamidades que sufren son de todo tipo. Le vienen por el efecto de la maldad humana, pierde sus bienes y aparte de sus criados. Por el efecto de los fenómenos naturales, pierde a sus hijos y a gran parte de su ganado. Es decir, pierde prácticamente todo. Hasta ese momento lo único que le queda es la salud, pero cuando llegamos al final del segundo capítulo, resulta que también ha perdido la salud. Le ha sobrevenido una enfermedad indeterminada que lo postra, lo destruye físicamente y lo perturba. Y en ese momento lo abandona emocionalmente su mujer, que él le dice: bueno, maldice a Dios y muérete. Cuando uno lee este relato, uno dice: bueno, es difícil que a una persona se le junten tantas calamidades, pero estamos justamente frente a un libro didáctico que plantea la experiencia del hombre totalmente despojado, que ha perdido absolutamente todo, y entonces empiezan a surgir preguntas que son las preguntas que vienen a nuestra vida cuando tenemos pérdidas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufre el justo? Es la gran pregunta. Porque si Job fuera un hombre malo, si no fuera un hombre espiritual, sino que fuera un hombre frívolo, un hombre pecador, injusto, quizás en cierta medida justificaríamos su sufrimiento. Pero resulta que él no lo es. Es todo lo contrario, y sin embargo el mal también llega hasta él, y en estos dos primeros capítulos tenemos la clave del drama humano. Se nos descorre un velo que no podríamos ver a simple vista. Y entonces podemos notar dos escenarios. Si se tratara de una obra teatral, habría uno en la parte alta y otro en la parte baja. El alto representa la habitación de Dios, donde vienen delante de él los seres espirituales, y la parte de abajo donde está Job sin poder explicar por qué le pasan todas estas cosas.
Lo que no saben los que están en el plano inferior es que Job es motivo de un experimento. Viene el enemigo y solicita permiso ante Dios para zarandearlo, para demostrarle, según él, a Dios, que la fe de Job no era tal, y resulta que Dios accede y le dice a Satanás: haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y sale el enemigo de la presencia de Dios e inmediatamente arremete contra Job. Primero toca los bienes y da muerte a sus hijos. Al no poder derruir la fe de Job ante tan perverso golpe, vuelve delante de Dios y ahora pide permiso para tocarlo físicamente, pues según él, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo con tal de salvar su vida. Y Dios le dice: está bien, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Ahora, todo esto sucede en el ámbito celestial, pero Job no sabe nada acerca de todo esto. Él sufre, pero no sabe qué es lo que está pasando allá arriba. Los designios soberanos de Dios los conocemos nosotros ahora, porque hemos leído el libro, pero en ese momento Job no los conoce. Y desde el capítulo 3 al 42 se pueden ver las diferentes reacciones sobre la tierra. Las reacciones de los amigos de Job y de Job mismo frente a su dolor. Vienen 3 amigos delante de Job, según para defender a Dios, porque creen que hay que defender a Dios frente a todo esto. Job alegará su defensa, intervendrá un joven llamado Eliú y finalmente será Dios mismo quien intervendrá frente a este drama humano. Quiere decir que no terminó la historia en los 2 primeros capítulos. Es ahora cuando empieza el drama. ¿Qué es lo que pasa dentro del hombre cuando está en esta situación? Job se lamenta, sufre lo indecible, le pide a Dios que termine su sufrimiento y llega a cuestionarse por qué nació y maldice el día de su nacimiento. Favor, no lo juzguemos. Él es el hombre que sufre. Hubo algunas personas en la Biblia que en tiempo de angustia le pidieron a Dios que les quitara la vida. Elías fue un profeta que le pidió a Dios en un momento determinado que le quitara la vida. Había luchado durante 3 años contra Acab, que era un rey impío. Lo habían perseguido, vivió huyendo. Le pusieron precio a su cabeza. Desafió a los profetas de Baal y a pesar de la victoria que tuvo sobre estos profetas de Baal y que les cortó la cabeza a 300 de ellos, le volvieron a poner precio a su cabeza. Y entonces Elías se siente cansado, no da más. Y le dice a Dios: Señor, ya no quiero vivir. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Es el fruto del agotamiento, del cansancio. Y Dios es simpático con él y le da de comer y le dice: vamos, Elías, sigamos adelante. Otro que le pidió a Dios que le quitara la vida fue Jonás. Jonás le pidió un día a Dios: te ruego que me quites la vida. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado a hacer un trabajo profético a Nínive y tenía que ir a predicar la destrucción de esta ciudad impía, pero resulta que Nínive se arrepiente y Dios la perdona. Y Jonás dice: no, eso no. Si yo vine y trabajé tanto, es para que lo destruyas a todos. Y entonces le pidió a Dios que mejor le quitara la vida. Jonás es un caso de inmadurez espiritual. Quiere decir que hay 2 casos en la Biblia. Podríamos mencionar otros también de personas que le pidieron a Dios que terminara con sus vidas. Ahora, en ambos casos, la motivación es muy importante para entender el pedido que hacen. Uno, porque es un inmaduro, y el otro porque está demasiado agotado. Volviendo a Job, vemos que tuvo pérdidas afectivas muy importantes. 10 hijos muertos simultáneamente. Tuvo una pérdida afectiva también cuando su esposa entra en este estado de desesperación. Y digo en estado de desesperación porque cuando usted llega al último capítulo de Job, Dios reprende a todos menos a la esposa de Job. Y es notable este silencio porque Dios entiende a esa mujer que igual está sufriendo. Ella también había perdido prácticamente todo junto a su esposo.
También experimentó el dolor de perder a 10 hijos. Dios sabía que lo que dijo ella fue producto de su legítimo dolor, porque no podía ver sufrir a aquel hombre que ama. Job es la encarnación de la calamidad humana. En el capítulo 7 dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras, de polvo mi piel hendida y abominable. En el capítulo 19 va a decir: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Y en el capítulo 30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Esta es la descripción que tenemos del sufrimiento de Job, la triste circunstancia que enmarca su lamento. Entonces vienen 3 amigos y se sientan silenciosos. ¿Qué pueden decir frente al panorama? Hasta que Job rompe el silencio para maldecir el día de su nacimiento. No maldice a Dios, él maldice el día que nació. Clama y presenta su queja delante de Dios. No se rebela contra Dios, mantiene su fe, pero tiene muchas preguntas. Y entonces analiza la puerta de entrada a este mundo, que es el nacimiento, y se pregunta: ¿para qué nacemos? Y luego la parte de salida, que es la muerte, que llega y desea no haber nacido. Perezca el día en que yo nací. Borremos ese día del calendario y la noche que se dijo: varón es concebido. ¿Por qué yo no morí? ¿Por qué yo no morí en la matriz antes de ver la vida? ¿Por qué? El día de su nacimiento para él es infausto. Debería ser borrado del calendario. Y habla del Leviatán. Si usted ha seguido la lectura, se encontrará con este animal y habla también del Behemoth. Y entonces muchos dicen que el Leviatán era el cocodrilo y el Behemoth era el hipopótamo, pero realmente eran criaturas mitológicas que concebían los fenicios. Los brujos fenicios decían que tenían poder para dominar al Leviatán, y que el Leviatán era el que se tragaba el sol y la luna en los eclipses. Y Job toma esa figura, ese Leviatán que se traga al sol y la luna y que hace desaparecer la luz, y dice: maldígala los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. En otras palabras, que el Leviatán abra la boca y se coma el sol y la luna el día que nací. Porque para él su nacimiento fue su acceso al sufrimiento. Todos los días de su felicidad no compensan este dolor final, y entonces se pregunta: ¿qué sentido tiene vivir? Siente que el balance está cerrado. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Se siente en un encierro, y es en ese momento cuando desea morir. Es la desesperación de un hombre. Hoy, fríamente y a distancia, podemos analizar sus palabras y concluir: ¿cómo puede decir esto un hombre de fe? ¿Dónde está su confianza en el Señor? ¿Qué de su templanza? Pero claro, yo lo puedo decir en primer lugar porque no soy yo el que estoy sufriendo como Job. Y en segundo lugar, porque quien se pregunta esto, en el fondo está diciendo: yo soy mejor que Job. No nos olvidemos que pudimos observar los entretelones y ver de dónde viene el problema. Pero Dios no nos puso por jueces de Job. Nosotros mismos somos parte del experimento. El hombre de fe no es un superhombre, es un hombre nada más. Tiene fe, pero sigue siendo un hombre, no un superhombre. Ni usted ni yo somos superhombres. Somos hombres que tenemos una fe débil puesta en un Dios grande. Lo que vemos aquí es la humanidad de Job, y podemos ver que el ser humano puede tener fe y confiar en el Señor, pero sigue siendo un hombre vulnerable, reactivo, necesitado de reflexionar. La fe no crea monstruos. El pecado crea monstruos, pero la fe no. Si un hombre de fe fuera invulnerable o fuera insensible, si tuviera todas las respuestas absolutas, sería un monstruo, no un hombre.
Pero la fe no construye monstruos. La fe nos acerca a Dios y nos da lucidez frente a la vida. Pero la fe se encarna en hombres que tienen debilidades y que tienen problemas y que tienen fallas y tienen sus momentos de decaimiento también. Solo el pecado construye monstruos. El hombre a quien Jesús elogió por encima de todos los hombres, Juan el Bautista, de quien dijo era el último y el más grande de los profetas, cuando estuvo en la cárcel, después de haber declarado que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No obstante, cuando estuvo en la cárcel, mandó a preguntarle, ¿eres tú o esperaremos a otro? Y uno dice, ¿qué le pasó a Juan el Bautista en ese momento? Porque los hombres somos humanos y seguimos siendo humanos. Lloramos frente al dolor y lloramos frente a la muerte y nos hacemos preguntas. Y es bueno que nos hagamos preguntas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos desnuda. ¿Cómo nacemos todos? Todos nacemos desnudos. Desnudos en todo sentido, no solo físicamente. Nacemos desnudos corporalmente y espiritualmente también, absolutamente desnudos. Y entonces progresivamente nos vamos vistiendo, nos vestimos de cultura, de prestigio, de urbanidad, de bienes materiales, de éxitos, de espiritualidad. Nos vamos vistiendo, pero de repente llega el dolor y nos desnuda nuevamente y nos muestra la verdad de lo que somos. El dolor nos retrotrae a la desnudez inicial y nos damos cuenta que todo lo que logramos cuando llega el dolor no sirve de nada. Seguimos estando desnudos y Dios que habla en las pruebas nos dice, esto es lo que eres tú, esto es lo que tú eres. Cuando llega el dolor se acaba la omnipotencia del hombre. Nos vemos como somos, frágiles, débiles, mortales. A veces decimos, yo tengo una salud de hierro. Otros dicen, yo tengo cuerda para rato. Otros dicen, yo soy como un roble. Pero ¿qué dice Santiago? El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció y su lugar no lo conocerá más. Pedro Calderón de la Barca, escritor español del año 1600, en su obra La vida es sueño, cuenta la historia de Segismundo, que es muy interesante. Esta es una obra filosófica. Segismundo que está prisionero en una torre. Entonces el padre lo puso allí porque creía en los astros. Y los astros decían que iba a ser un problema Segismundo cuando creciera. Entonces, derechamente lo encierra y lo hace vivir prisionero en una torre. Pero un día lo narcotiza, lo droga. Segismundo se duerme. Entonces, lo sacan de allí y lo llevan al palacio. Cuando se despierta se encuentra en el palacio y empieza una vida de palacio hasta que lo vuelven a narcotizar y lo mandan de vuelta a la torre. Y vuelve a lo que él había sido y había vivido. Y entonces dice, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones, cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Él se preguntó, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuándo? Cuando perdió lo que tenía. No se lo había preguntado antes. No se pregunta qué es la vida cuando está en el palacio disfrutando. Se pregunta cuando lo pierde. Y bueno, Job no se pregunta qué es la vida cuando tiene todo. Se pregunta qué es la vida cuando empieza a perder las cosas. Allí es cuando nos empezamos a hacer las grandes preguntas, aquellas que eludimos durante toda nuestra existencia, que es ¿para qué estamos? ¿Por qué existimos? Job está allí, impotente, conmocionado, y sus amigos alrededor han guardado silencio por varios días. Y nosotros estamos mirando en ese momento. Somos actores de este drama. Es el drama humano. Nosotros no estamos en la platea, estamos en el escenario. Somos parte de esto. Pascal decía que la vida tiene que ser una acumulación de experiencias, que debemos aprender de las experiencias, de las propias y de las ajenas. Entonces, ¿para qué se escribe todo esto? Para que yo tome del libro de Job
la experiencia de este hombre, porque yo soy el actor de este drama, no es Job, soy yo. La debilidad de Job es tu debilidad y es mi debilidad. Es tu necesidad y es mi necesidad. Cuando Salomón en Eclesiastés se planteó el tema de qué es la vida, ¿cómo concluye? Concluye diciendo, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque usted puede tener todas las cosas, pero si no tiene al Señor potentemente en su vida, si no tiene una vida espiritual que le sostenga, la ola lo arrastrará. Y aún siendo cristiano, puedo entrar en estos pozos por mi debilidad, pero ese pozo tiene un límite. Discuto con Dios, hablo con Dios, converso con Dios, pero Él está allá y yo estoy acá. La presencia de Dios es una presencia que me contiene. Y Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros no sabemos los propósitos de Dios. No podemos explicar los propósitos de Dios. Cuando uno como pastor comienza su ministerio, cree que debe tener respuesta para todo, claro. Hay que demostrar que tantos años en un seminario no han sido en vano. Sin embargo, no pasa tanto tiempo cuando nos damos cuenta que no tenemos todas las respuestas. El único que tiene todas las respuestas es Dios, nadie más. Claramente hay cosas que no sabemos o no entendemos. El científico puede decir no sé, claro, porque la ciencia tiene un límite. Bueno, el teólogo también puede decir no sé, porque el conocimiento espiritual también tiene un límite. Hay muchas cosas que no entendemos, que yo quisiera entender, pero no las entiendo. Por tanto, sobre muchas cosas, mi respuesta es no sé. El libro de Job me muestra que mientras estamos acá abajo, nos cuesta entender qué es lo que sucede arriba. Hay cosas que me están veladas como personas, pero sí tengo una certeza, y es que Dios obra con buena intención, que Dios siempre hace bien las cosas. Pablo a los romanos les dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note bien que no dice a los que aman a Dios todas las cosas le van a salir bien. Dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es distinto. No es que todo le va a salir bien, como pretenden enseñar algunos, sino que todas las cosas le van a ayudar a bien, aún aquellas que no entendemos y nos hacen sufrir. Y es acá donde empezamos a aferrarnos del Señor. Es acá donde empezamos a entender la verdad de la fe y la necesidad de que Cristo esté presente en nuestra vida. Cuando nos tenemos que aferrar a Él porque sentimos que humanamente se nos ha acabado todo. Escuché una historia sobre las palomas que nidifican en los acantilados de Escocia. Entonces, como desafío, hay hombres que se descuelgan con una cuerda por el acantilado para sacar los huevos que están en la parte rocosa. Cierto día, uno de los intrépidos buscadores de huevos se le soltó la cuerda donde estaba agarrado y como puede se sostiene de la pared. La cuerda hace un movimiento de vaivén, va y viene. Y él sabe que la única posibilidad de salvar su vida es agarrarse de la cuerda en su movimiento hacia él. Entonces suelta todo lo que tiene en las manos y se agarra firmemente. Muchas veces nos sucede así en la vida. Estamos juntando los huevos que están en la pared rocosa y no nos damos cuenta que la cuerda es la que nos sostiene, que es el que tiene la cuerda arriba, el que me sostiene, y lo que yo tengo que hacer es no perder esa cuerda. Puedo perder todo lo que gané, pero no puedo perder esa cuerda. Solo la vida tiene sentido cuando estoy tomado de la cuerda que es Jesucristo. Entonces sí puedo encontrarle sentido a mis sufrimientos. Otra conclusión a la que también arriba Job, porque estamos siguiendo la experiencia de este patriarca, es que cuando llegamos al capítulo 19, y él sigue tan enfermo como siempre, y con tantos problemas como siempre, no se le ha solucionado nada, pero dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Job sufría y no entendía el porqué de su sufrimiento. Creía que Dios guardaba silencio sobre su vida. Quería morirse, pero no dejó que el sufrimiento lo aplastara. Se decía, hay un Dios allá y es mi redentor, el que me va a comprar en definitiva. Dios es la respuesta para nuestra vida. Él es la cuerda de la que tenemos que estar tomados siempre. Puedo perder todas las cosas en este mundo, pero no debo perder la cuerda que me sostiene, que me conecta con lo de arriba. Porque si pierdo esa cuerda, entonces caigo en la desesperación. Cuando estoy cerca del Señor y cuando me aferro a Él, puedo llegar a decir lo mismo que dijo Job: sé que mi Redentor vive. Porque la fe no me convierte en un superhombre, pero tengo algo que me sostiene. Job no dejó que el sufrimiento lo aplastara. Él tenía el testimonio interior de su corazón. El Espíritu de Dios que le decía que Dios estaba allí, que su Redentor estaba vivo y que aunque su piel sea deshecha, un día lo vería cara a cara. Dios siempre está al lado nuestro. Cuando sufrimos, siempre está a nuestro lado. Cuando tenemos pérdidas, Él siempre está allí presente. Y este es el gran mensaje que Job va aprendiendo despacio, lentamente, porque es un hombre como todos los hombres. Entonces necesita tiempo para reflexionar. A veces hay alguien en la iglesia que ha sufrido una gran pérdida. Entonces un hermano lo visita. Sin embargo, el que sufre se muestra hosco, poco amable, poco considerado, y el hermano que lo fue a visitar no entiende por qué reaccionó así. Bueno, hay que entender los procesos del sufrimiento. Somos humanos, no podemos entender todo tan rápidamente. Hay golpes tan duros que llevan a la persona a una introspección, hasta una cierta rebeldía que desde afuera no podemos entender. Job maldijo el día que nació. Se sintió frustrado, impotente. ¿Por qué? Porque somos hombres, no somos monstruos. Sin embargo, si algo debemos saber, es que Dios está allí siempre, siempre está presente. Y eso es lo único que importa. Termino citando la letra de un hermoso cántico de los tantos que nos llegan importados eventualmente y que ministran nuestros corazones. Este dice: profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.